Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar conectados y disculpen la breve demora, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Mi nombre es Noelia Jules, soy parte de la red de crianza de la Asociación Civil que hoy convoca y tenemos un montón de profesionales que nos acompañan hoy de muchas disciplinas. Yo soy comunicadora, la tenemos a Fernanda Altea de invitada, que es psicóloga. Tenemos a Natalia Liguori, también psicóloga, por ahí. Después la tenemos a Jor, que ya la conocen, es parte de nuestra asociación civil que está abajo, Jorgelina por ahí. Y Fer también, nuestra PO, que ya la conocen y que también es parte de Asociación Civil Red de Crianza. Así que les agradecemos un montón a las chicas que hoy se sumaron a este webinar. Veníamos dándole vueltas a este tema porque tuvimos un webinar donde hablamos de emociones de niños y niñas que estuvo muy bueno y que fue muy enriquecedor, pero nos encontrábamos con que falta la parte del otro lado, ¿no? De las personas adultas que estamos criando en este contexto tan raro. Así que por eso convocamos hoy, si nos quieren ir dejando preguntas, y si no, vamos a arrancar y vamos a hablar de algunas cosas que fueron surgiendo en las redes estos días y bueno, esperamos que se sientan un poquito más acompañadas. ¿Quién empieza? ¿Arranco? Sí, ¿Escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, arranco. Cuando pensamos un poco plantear este tema de las emociones en los adultos que crían en este evento, me puse a pensar en un montón de intercambios que estuve teniendo en todo este tiempo con un montón de colegas de la salud mental, porque lo cierto es que nos estamos cuestionando y preguntando un poco qué pasa con todo esto. No tenemos antecedentes de una situación así que hayamos vivido y acompañado como profesionales. Entonces, esto es una situación que para nosotros también es nueva, ¿no? Y vamos como armando hipótesis de intervención un poco sobre la marcha. Hace un tiempo dimos una charla sobre lo que estaba pasando con los niños en la primera infancia, y si yo ahora miro para atrás, hoy me cuestionaría un montón de cosas de las que dije en ese momento, porque siento que muchas cosas las voy reaprendiendo y van cambiando las etapas de lo que va sucediendo con las emociones. Entonces, es como que esto, a cada paso sobre lo que va sucediendo. Lo que me parecía importante para poder pensar en las emociones que nos están atravesando a todos, que son muy y muy distintas en cada familia, pero en algún punto similares también, es que es sumamente importante entender un poco qué es lo que está pasando para validar esas emociones, ¿no? Así como siempre hablamos que es importante validar las emociones de los chicos para acompañarlas, tenemos que entender que son válidas las emociones que tenemos, ¿no? O sea, las emociones de angustia, de enojo, de tristeza, de malestar, de ira. Bueno, estamos pasando por distintas etapas en relación, tienen un porqué, ¿sí? Entonces, a mí se me había ocurrido ir pensando en, bueno, ¿qué características tiene esta situación para ir explicando qué emociones o qué cosas nos van sucediendo? Y a raíz de ahí empezar a pensar en recursos posibles para poner a disposición de nosotros como adultos. Una de las características para mí súper importantes que tiene esta situación es que ha implicado una virtualización masiva de la realidad y de los vínculos, ¿sí? Tenemos como una sobrecarga de información y de virtualidad, ¿no? Todo el tiempo está el celular bajando información, ya sea vía WhatsApp, vivos que hay a cada rato, jornadas, información, o sea, tenemos un permanente bombardeo, ¿sí? De imágenes, información, ¿sí? Y de apuestas a la virtualidad que nos exceden, porque hay que pensar que esto es inabarcable, ¿no? Para los profesionales de la salud mental, para darles un ejemplo, fue la Semana Mundial del Parto Respetado. Todos los días había multiplicidad de actividades y jornadas y vivos. Bueno, uno no puede alcanzar todo, uno tiene que empezar como a dividir, ¿sí? A elegir, porque es abarcable toda la idea llegando. Y si uno intenta, ¿no? Está como al pendiente que llega, se produce un desgaste mental que es inmenso, ¿sí? No podemos con todo, eso es importante que sepamos ahora.
Por otro lado, lo que pensaba en relación a esto, o sea, cómo este exceso, ¿sí?, de información, que además tiene dos características que son muy fuertes, que es este exceso de información en general está muy vinculado con la pandemia y muy vinculado con las palabras muerte y contagio, ¿no? O sea, todos los días recibimos esas palabras a través de la información. Esto lo que nos va generando es un estrés mental enorme. Todos los días escuchamos, ¿no?, estadísticas. Entonces, es importante, esto se viene diciendo desde el principio de la pandemia, no sobreinformarnos, ¿sí? Intentar desconectar un poquito de los medios, ¿no? O sea, ayer hablando con las chicas, yo les proponía esto de desconectar para conectarnos, ¿sí? Poder desconectarnos un poco de la virtualidad para poder conectarnos un poco con las emociones y con lo que nos pasa. En relación a las etapas que fueron sucediendo con respecto a la pandemia, tuvimos distintas emociones, ¿no? Esto en un primer momento nos generó sensaciones de sorpresa, ¿sí?, de algo nuevo, que nos puso en una situación de euforia o de una especie de adaptación a la que tenemos los seres humanos, de algo nuevo, ¿sí?, que hasta trajo algo de disfrute, ¿no? Las primeras semanas uno escuchaba, uy, ordené todos los placares, uy, me puse a hacer una receta que aprendí no sé qué, como que había algo de orden de la negación mezclado con el disfrute, que esto apareció en las primeras semanas. Cuando esto ya asentó y se veía como que se sostenía esta situación de cuarentena, entonces empezó a aparecer una sensación de tristeza inmensa, ¿sí? Uno empezar a extrañar a los vínculos, esa necesidad de encontrarse con los familiares, con los amigos, y una fuerte pérdida del proyecto de vida, ¿no? Pensemos que esto sucedió en marzo. En marzo en general se relanza el año para todos, ¿no? Porque venimos de las vacaciones y en marzo en general se empieza a acomodar todo. Los chicos empiezan las clases, nosotros empezamos como a acomodar nuestra agenda laboral, y en ese momento donde supuestamente se está relanzando todo, los chicos apenas habían empezado las clases, sucede esto, ¿sí? O sea que todo lo que teníamos previsto se puso en stand-by, ¿sí? Y aún sigue en stand-by. Después de esta etapa de esa, lo que yo siento que apareció es un enojo, ¿sí? Enojo, ira, de esta forma. Enojo contra la forma de comunicar del gobierno, enojo contra cómo estaba operando la escuela, enojo hacia las personas con las que se convive. Bueno, un enojo diseminado para distintos lados. Y porque creo que es el momento en el que llegamos a una etapa de fuerte agotamiento, sigamos más. Ya queremos tirar la toalla, ya llegamos a un punto, decimos, ya está, basta, que se acabe esto una vez por todas, ¿sí? Entonces ahora se están mezclando síntomas como ansiedad, miedo, angustia, tristeza, insomnio, ver todo negro, un aumento del enojo, frustración, un enorme estrés. Entonces, hay que parar. Me parece que en este momento hay que parar. Me parece que no vamos a poder anular todas las emociones, que esto es una realidad que estamos atravesando, que es sumamente difícil, pero lo que tenemos que tratar es de atemperar un poco la intensidad de estas emociones, para que el estrés que tenemos no sea excesivo, ¿sí? O sea, para vivir una cuota de estrés es saludable, lo que nosotros llamamos el estrés positivo, ¿sí? Pero cuando el estrés es demasiado, empieza a generar todas estas emociones, digamos, que se instalan, aparece el insomnio, el miedo. Bueno, ante esto me parece fundamental poder parar, poder escucharnos, poder ver qué nos pasa y poder empezar a buscar recursos para alivianar este malestar, ¿no? Ninguno de nosotros pasó por una situación de pandemia, pero a lo largo de la vida hemos pasado por situaciones difíciles todos, ¿sí? Yo estoy convencida de que todos tenemos nuestros propios recursos para salir de las situaciones difíciles. Para algunos nos sirve tener un espacio terapéutico en el que podemos descargar absolutamente todo y nos ayuda como a librarnos. A otros les sirve la meditación, a otros les sirve hacer ejercicio, a otros les sirve charlar con gente que está, bueno, me parece que cada uno tiene sus propios recursos, y si no los tiene, me parece que es momento de
empezar a buscarlos y en todo caso pedir ayuda, pedir algún tipo de orientación para ver cómo empezamos a canalizar esto, porque esto nos está afectando a todos, ¿sí? O sea, no hay nadie que esté exento y que pueda estar como bien en este momento con todo lo que está pasando. Sobre todo los que estamos criando, también tenemos una sobrecarga adicional, ¿no? Porque todas las tareas se han acumulado en un mismo espacio, o sea, trabajamos, criamos, las tareas del hogar, todo como apelmazado, ¿sí? Vivimos como en el... Parece que nuestra tarea nunca termina y se va hilando una cosa con otra y al otro día de vuelta a empezar. Entonces, bueno, insisto en que es importante empezar como a buscar recursos para poder alivianar todo esto. Por otro lado, es importante decir que el aislamiento no es un estado natural para los seres humanos, ¿sí? Nosotros espontáneamente no nos aislaríamos de esta manera, ¿sí? Podemos ser más o menos sociables, más o menos ermitaños, pero de ninguna manera nos aislaríamos de esta manera, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar fuera de contacto con los otros, ¿no? O sea, los vínculos nos construyen, a través de los vínculos vamos construyendo nuestro psiquismo. Entonces, en este momento, esta interrupción abrupta, ¿sí? de la interacción con otros, nos está generando muchísimo malestar, nos está generando un vacío enorme. Porque si bien tenemos las redes y podemos contactarnos, podemos hacer un Zoom con la familia, con los amigos, no es lo mismo, se hace sentir esta distancia, ¿sí? A través de los cables. Una de las cosas que me parece importante, si un recurso que es posible para pensar en esta situación, es intentar sostener determinadas rutinas flexibles que nos permitan dar la sensación de que tenemos algo de control sobre esto, porque la incertidumbre es tan grande, la falta de control es tan grande y la pasividad que sentimos es tan grande, que me parece importante tratar de tomar cartas en el asunto en este sentido, decir, bueno, no puedo controlar lo que está pasando, no puedo tomar las decisiones sobre las medidas sanitarias que se toman a nivel gubernamental, pero sí puedo controlar pequeñas cosas, tenemos que encontrar que sí podamos por lo menos decidir, y por lo menos en nuestro entorno inmediato podemos decidir a qué hora nos levantamos, a qué hora comemos, qué comemos, ¿sí? Cuánto accedemos o no a la información, ¿sí? Poder tener el control de algo, porque si no es una desesperante de que todo fuera de control. Y fundamentalmente entender y tenerlo presente todo el tiempo, de que no podemos con todo, ¿no? O sea, llegaron un montón de mensajes de familias que están sumamente desbordadas en relación a lo que está pasando con las escuelas, en relación a lo que están viviendo sus hijos, y es importante que tengamos clarísimo que no podemos con todo, si habría que pegarlo en la heladera o en distintos rincones de la casa, porque no se puede con todo, realmente. Entonces, bueno, yo diría, no sobreexcedernos ante esto que está pasando, poder decir que no, poder anticipar las tensiones que van apareciendo en nosotros para buscar recursos, armar equipo con quien tenemos en casa, los que están criando de a dos, tratar de armar equipo, hablar de esto, ¿sí? Cómo se reorganizan las rutinas para que no sobrecaigan sobre una persona, y es indispensable estar en algún momento. Me parece que es indispensable que en algún momento desconectemos de la información y desconectemos de las redes, como para poder sentir lo que nos está pasando y ver de qué manera, qué recursos podemos sacar a la cancha para poder salir de esta situación. Bueno, eso me parece como introducción un poco de las cosas que yo venía pensando. Después si se me ocurre algo, sumo. Me parece interesante lo que vos decís de repartir las tareas y que no recaigan en una sola persona, que es una madre, si vamos a la gran mayoría de los hogares, y de eso estaba hablando hoy un poquito con Natu. No sé si querés retomar un poco el tema. Ay, quiero retomar un montón de cosas de las que dijo que me encantó. Pensaba cuando ella hablaba de lo cambiante de las emociones también, ¿no? En los procesos de duelo que implica.
este corte intempestivo, inédito, al que no estamos acostumbrados en absoluto, ¿no? Y en relación a lo que decías vos, Noé, recién, absolutamente. A veces es posible cuando hay más de un cuidador, como mencionabas, a veces no lo es cuando estamos solos a cargo de nuestros hijos e hijas, pero lo importante que es, como decía Jor, la comunicación para poder trabajar en relación a esta distribución de las tareas de cuidados, de las responsabilidades del hogar, porque cuando esa carga mental recae sobre una sola persona genera un nivel de disparidad y de inequidad que no es sin consecuencias, a nivel personal, por supuesto, y a nivel vincular también. La importancia de la palabra en ese sentido para poder establecer una comunicación profunda, sentado que el otro sabe lo que nos pasa o lo que necesitamos, o sin dar por sentado que es lo que el otro tendría que hacer, porque bueno, cada uno ve la realidad desde su propio esquema referencial, entonces el otro es otro y primero hay que poder lidiar con esto, que puede ser sumamente enriquecedor, ¿no? ¿Puedo agregar alguna cosita más, un poco yéndome de tema? O Sí, vaya. cuando hablábamos antes con Noé en relación a esta situación que estamos todos transitando, es muy loco pensar que es común a la población general. Yo le decía también que me parece que inevitablemente en esto que hablaba Jor de las etapas tenemos que pensar, tenemos que hacer lugar a ese stop, no solamente para identificar qué es lo que nos pasa y para poder establecer nuevos acuerdos con los demás, sino como para poder actualizar el software de alguna forma, ¿no? Porque no podemos funcionar de la misma manera que funcionábamos previamente a esta situación. Entonces, para eso primero tenemos que detenernos para hacer lugar, en lugar de obturarlo, o en lugar de que se obture con esta hiperconexión, con esta sobreinformación, con todos estos mandatos que identificamos desde siempre y que no estamos exentas de los mismos transitando esta pandemia, ¿no? Porque de repente se suma todas las manualidades que deberíamos poder hacer con nuestros hijos o la cantidad de propuestas didácticas y de ocio que hay, que uno escucha que no pasan tan inadvertidas, ¿no? En las familias, más allá de que está buenísima que esté la posibilidad, en muchas ocasiones, lejos de ser una posibilidad, se internalizan casi como si fueran una imposición o una nueva autoexigencia. Entonces quería agregar en realidad un par de conceptos más ligados a lo que es el mindfulness. Es una práctica, por lo menos a mí me ha enriquecido mucho a lo largo de los años, tanto en lo personal como en lo profesional, y es introducir también el concepto de autocompasión, ¿no? Que esto nos sale mucho más fácil, la compasión con los demás. Si nosotros escuchamos a alguna consultante o a alguna amiga en nuestra misma situación, le diríamos, y no, la verdad que estás haciendo unos malabares tremendos, como para no sentirte así, y sin embargo nos resulta muy difícil ser autocompasivos y darnos cuenta de que a nosotros también nos cuestan las cosas, de que a nosotros no siempre nos sale como quisiéramos, y poder ser más pacientes, ¿no? O sea, cómo practicar la paciencia, el respeto hacia nuestros hijos e hijas y demás familiares si no podemos hacerlo tampoco con nosotros mismos. Habría como una incoherencia ahí que haría mucha mella. Creo que para eso, cuando uno se detiene, tiene que poder advertir no solo las emociones que aparecen, sino estas autoexigencias o expectativas que quedan como medio veladas o que no siempre son muy conscientes, para poder empezar a tener expectativas en este contexto tan disruptivo, más acordes, ¿no? Para no estar todo el tiempo frustrándonos, porque esas expectativas incumplibles nos quedan muy lejos, y para poder hacer como cierto ajuste entre aquel ideal y lo que es esta realidad específica con los recursos que cada uno de nosotros tenga. Y para eso también distinguir qué es importante y qué es urgente, porque en esta indiscriminación de tiempos, de espacios, no sé, si les mostrara, si diera vuelta a la compu, esto es consultorio un ratito, aula otro ratito, ahora quilombo de juguetes, ¿no? Pero en esta indiscriminación y falta de organización externa hay algo que también se traduce hacia adentro y que terminamos muy desorganizados también, no solo en el afuera, sino también en el adentro. Y eso es para quilombo en cuanto a nuestros vínculos, en cuanto a nuestra cotidianidad, en cuanto a
esta imposibilidad de hacer lugar a lo que aflora y hacerle el lugar que verdaderamente amerita, ¿no? Sí, nos cansamos, perdemos la paciencia, queremos salir corriendo y que esto se termine, y sin embargo podemos quedarnos ahí peleándonos, o perdiendo la energía psíquica, ¿no? En esta resistencia, o trabajar también en relación a la aceptación de que esta es la realidad que hoy es, y que por ahí la semana que viene sea otra, o en un mes, o en dos, no sabemos, ¿no? Es esto que decía Jorge, el nivel de incertidumbre que se maneja y que nos deja a todos como bastante descolocados. Voilà. Sí, también hay una palabra que resume un poco que es la flexibilidad, ¿no? El bajar las autoexigencias y permitirnos hacer nuevos acuerdos y pensar nuevas maneras. Y Fer, bueno, Fer también tenía algunas cosas que quería en cuanto a los ritmos, que nos pueden ayudar un montón. Me parece que está muy bueno lo que Fer había pensado para contarnos hoy. Sí, hola de nuevo a todas. Sí, las escucho, voy escuchando lo que van diciendo y quisiera que estuviésemos conversando y tomando mate en persona y viéndonos, lo cual es imposible. Primero que nada, algo que nos pasó desde que estamos en el aislamiento es que hemos perdido nuestros ritmos, los que empezábamos a hacer, por esto que decía Jor, de que este aislamiento empezó en pleno marzo, o sea, todavía nuestras agendas estaban acomodándose, quienes trabajamos en salud seguramente ya teníamos programadas todas las semanas, pero las familias se iban incorporando a los tratamientos lentamente, nuestras familias se iban acomodando a nuestros horarios lentamente, o sea que estábamos en un momento de flexibilización, de adaptación, de exploración del nuevo año, y viene de un minuto para el otro esta nueva experiencia que disrumpe completamente toda nuestra vida. Y estoy completamente de acuerdo que hubo un primer momento de enamoramiento, de oportun crisis, de bueno, va a ser un tiempo, el tiempo empieza a pasar, llevamos 2 meses de aislamiento, con miras de más meses de aislamiento, y empieza a aparecer una sensación de mucha desesperanza y desesperación de a ratos, que es algo que circula. Al punto de que el martes dije que me bajaba de la charla, voy a contar esto, porque yo no tenía cómo yo iba a estar en una charla sobre vinculada al equilibrio emocional de un adulto que cría cuando yo estaba desequilibrada. Y después un poco fuimos como entretejiendo y charlando que en realidad no, esto es lo que queremos mostrar, que este es un momento completamente distinto y que vamos construyendo nuevas estrategias, nuevas redes, nuevas maneras, vamos probando diferentes recursos, viendo cómo nos funcionan. Y en estas charlas, una de las primeras cosas que me aparecieron convocadas desde mi profesión tenía que ver con esto de la pérdida de los ritmos circadianos, cómo nuestros relojes biológicos están completamente desbalanceados, desincronizados en muchos casos en las casas donde uno trabaja y otro no, o quienes tenemos hijos, diferentes maneras de manejarnos con los horarios de nuestros hijos, que de golpe tenemos que sincronizar las 24 horas, los 7 días. Muchas de las familias que acompaño están con dificultades de sueño sus hijos, que por supuesto terminan en dificultades de sueño para ellos, y cuando empezamos a ahondar un poco más, en realidad estas dificultades están enraizadas en una falta de rutina, una falta de hábitos, pero no una falta desde siempre, no terminar de acomodarnos a esta nueva vida que además cambia, ¿no? Cuando nos acostumbramos a no salir, podemos salir, cuando nos acostumbramos a trabajar, se habilitan nuevas profesiones y hay otras personas que pueden salir. Entonces es muy dificultoso, pero hay ciertas cosas que sí podemos sostener y que incluso desde lo biológico son muy importantes. Voy a decir algo muy básico. La noche, cuando no hay luz, nuestro organismo está preparado para dormir, y el día, cuando hay luz, está preparado para estar despierto. Casi todo el día, ¿no? Podemos dormir siesta también, ¿por qué no? Y esto es básico, porque hay cuestiones biológicas que, digamos, cuando hay luz, hay genes que funcionan de una manera y cuando no hay luz funcionan de otra. Entonces, cuando se nos empiezan a mover todos estos horarios, nuestros relojes biológicos en general se desaceleran un montón o se aceleran un montón, pero lo peor es que no es que se aceleran y quedan a ese ritmo, no, aceleran y desaceleran constantemente. Y en esto aparecen una catarata de situaciones que se van dando una tras de la otra, que aunque el origen sean biológicos, ¿dónde va a impactar
más que nunca en lo psíquico, nuestras emociones desbarajustadas, nuestros vínculos, estamos irascibles, o sea, capaz adentro de una casa hay 5 personas con sus relojes biológicos totalmente desbarajustados, que no paran de chocar y de gastar la poca energía que tienen, como decía Nati recién, que me pareció súper interesante, en discutir, por ejemplo. Y sumado a eso, aparece esta indiferenciación entre el tiempo, horario de trabajo, el tiempo de criar, todos nuestros roles están empastados, o sea, debemos convivir al mismo tiempo con nuestro rol maternal y laboral. Entonces, por ejemplo, tengo que dar una sesión y del otro lado de la puerta mi hijo golpea y llora, o no golpea y llora, pero escucho cómo está la situación y mi mente tiene que repartirse o no, o debería poder cortar, lo cual es imposible porque hay un llamado, escuchar llorar a un hijo y cortar con lo que estamos haciendo es imposible. Aparecen unas listas larguísimas de cosas que tenemos que hacer cada día, porque no tenés un horario específico para trabajar, entonces te haces listas. Y las listas son absurdas. Por ejemplo, tengo que terminar de escribir una clase que tengo que dar. Pero es larga la clase, me lleva mucho tiempo. Y de golpe me pongo como objetivo terminar. Objetivo 1 del día, terminar la clase. ¡Imposible! Nunca lo podría hacer en un día. Entonces me frustro. Y una de las cosas que me pasó esta semana es que me di cuenta que en mis listas solamente aparecen cuestiones productivas, laborales. Entonces el jueves, como esta fue una semana de mucha transformación y de mucho movimiento, justamente porque estábamos armando este espacio, el jueves estaba hablando en un chat de un comité de ética muy metida y de golpe dije, disculpen, me voy a dar un baño de inmersión. Y corté y me preparé un baño con espuma pero es verdad, contando, mi hijo se durmió a la siesta, mi marido llegó antes de trabajar, mi hijo adolescente estaba en una clase y dije, esta es una oportunidad única que yo tengo de parar, porque estaba muy acelerada, mucho chat al mismo tiempo y empezamos, sumado al sueño cambiado, mi hijo había estado con dificultades para dormir y empecé a sentir palpitaciones, como un calor, los cachetes colorados, empecé a sentir hasta en el cuerpo sensaciones que me aceleraban cada vez más y no podía parar con esa bola y miraba la lista en el medio, ¿no? Miraba mi lista de tareas que tenía que hacer. Entonces corté, me di un baño, pensé, salí, merendé con mi familia, estuve un rato largo sin mirar el teléfono, que es algo que me cuesta muchísimo. Frené, miré mis listas porque no las tiro, yo mis listas ridículas y absurdas que me hago, las voy guardando. Y empecé a sacar. No, bueno, esto se va. Y agregué en mi lista, no me pongo cremas en la cara, nada nunca, hacerme una limpieza facial. Y me puse a investigar cómo me la podía hacer. Puse bañarme, porque una de las cosas que empiezan a pasar es que cosas como cortarte las uñas, bañarte, teñirte el pelo, quedan completamente de lado. Y son cuestiones básicas de autocuidado, de autoimagen, que en este momento, aunque parezca absurdo, porque no estamos saliendo a la calle, no debemos descuidar, porque seguimos siendo personas, con todos nuestros roles trastocados, con todos nuestros roles mezclados, porque es una realidad que no se va a modificar, pero es como decía Jor, podemos tomar el control de estas pequeñas cosas. Puedo decidir que hoy me voy a bañar y voy a tardar 10 minutos más de lo que tardo siempre. Las madres tenemos como el don de bañarnos en 5 minutos, lavarte los dientes mientras te bañás, peinarte mientras te estás bañando, capaz, salís y te pones la ropa semi-seca. Bueno, no. Hoy voy a contar hasta 3 entre una tarea y otra tarea y voy a pedir la ayuda de una manera más vehemente, en vez de quejarme, en vez de decirle a mi marido, siempre me baño rápido, voy a hacer otra cosa y lo voy a mirar y le voy a decir, hoy voy a tardar un poco más en bañarme, capaz que hasta descubro que a él no le molesta, y me mira y me dice, buenísimo. Y eso, para mí en este momento es fundamental, y es lo que cambia nuestra experiencia de ser negativísima, a estar viviendo una experiencia muy negativa, porque estamos viviendo una pandemia, pero no perdiendo el control de lo poco que podemos controlar en este momento. Para mí eso es fundamental. Sí, yo retomaría lo que vos decís porque
algo que yo había pensado para hoy, que me gustaría traer, es que cuando hablamos de crianza respetuosa, en general la mayoría de las personas entiende que estamos hablando de buenos tratos hacia niños y niñas, de determinados modos de comunicación, de no castigar, y nos olvidamos de todo lo que circunda a ese niño o niña, que es el ambiente, de alguna manera, que es el entorno de crianza, que además es el ambiente de caldo donde estamos construyendo y nutriendo esa crianza. Entonces, el autocuidado que vos mencionaste y que también las chicas dieron lugar, me parece que es fundamental para entender que en los vínculos respetuosos tienen que serlo con todas las partes que forman parte de esa familia, ¿no? Valga la redundancia. Y el autocuidado de quienes están cuidando es fundamental para poder sostener. Y cuando hay desbordes y cuando hay sentimientos que catalogamos como negativos, que tenemos esta visión tan mala que vamos a estar perjudicando a nuestros hijos y que le vamos a hacer daño, está muy bueno a veces exteriorizarlo y hablarlo, incluso con los chicos, porque eso es algo que no se habla mucho y no se dice mucho, y la crianza respetuosa no es estar todo el día hablando en términos amables y en diminutivos y sentarse a trabajar con masas. Las mamás que tenemos vínculos respetuosos, también hay días que no tenemos ganas de hacer nada, ni de leer un cuento, ni de jugar. Esto genera mucha culpa, es algo que trajeron un montón de mamás estos días, sobre todo, la culpa de no tener ganas de jugar, o de haberse desbordado y haber gritado, haber contestado mal, y estas son cosas que pasan y nos pasan a todas y van a seguir pasando en este contexto porque es muy difícil a veces estar reguladas. Entonces validar que eso sucede en todas las casas. Por supuesto se puede reparar y se puede tratar de minimizarlo y que no sea la constante, por supuesto, no es la idea, pero cuando sucede está buenísimo hablarlo y decir, me equivoqué, perdón, te grité, estoy nerviosa, me está pasando esto, que nos vean preocupadas. Hay muchas mujeres que nos contaron que necesitaron llorar esta semana, que se sintieron muy frustradas, y a veces llorar adelante de los hijos está muy mal visto, y parece como que no podemos nunca quebrarnos y nunca mostrarnos vulnerables, y eso no es cierto, ¿no? No sé si Fernanda Altea tiene ganas de sumarse y contar algo de esto, o en línea de lo que venían diciendo las chicas. Gracias, chicas. Apagué mi micrófono porque escuchaba a Fer y atrás de la puerta estaba mi hija golpeando así que me sentí muy identificada ahí. Anoté varias cosas, me voy haciendo como un pequeño mapa mental de todo lo que fueron diciendo, y lo primero que pensaba es esto que decía Jor, de que el aislamiento no es algo natural para los seres humanos, ¿no? Somos seres sociables, más o menos, pero somos seres sociables. Y al no ser natural, inmediatamente lo que va a pasar, y hablemos, si quieren, hablemos algo muy, muy puro y químico, mi cerebro se va a poner en modo supervivencia, ¿sí? Entonces, al ponerme en modo supervivencia, tengo como pocas respuestas, ¿sí? Tengo las respuestas de conflicto, pelear, quedarme congelado, salir corriendo, ¿no? Mi cerebro en modo supervivencia es como un celular en modo ahorro de batería. Realmente pone toda su energía en poder maniobrar cosas que tienen que ver con mi supervivencia. Por eso es que impacta gravemente en los ritmos, ¿sí? Impacta gravemente en la estructura que uno tenía, y uno puede ser muy flexible en la estructura, pero va a impactar porque las emociones, el poder gestionar las emociones va a ser muy complejo, ¿sí? Ya es complejo en sí en una condición ideal, imagínense en una condición que no es ideal. Entonces pensaba en esto que había dicho Jorge, y más allá de esto, nosotros, bueno, yo soy de Jujuy, ¿no? Lo que estamos viendo acá realmente es fantástico a comparación de lo que se está viviendo en otras partes del país. Y cuando fue la cuarentena dura acá, que realmente no podíamos salir, que había mucho, hasta que muchas mamás se pudieron adaptar, ¿no? Muchos adultos que crían se pudieron adaptar a estos nuevos ritmos, acá se volvió a cortar y empezamos a salir. Entonces, nuevamente, la adaptación, menos mal que es como intrínseco en el ser humano el poder adaptarse, y de a poquito uno va pudiendo, pero todos estos cambios van a generar muchísimo desequilibrio y van a impactar fuertemente en lo psíquico. Ni hablar en el cuerpo, ni hablar en la alimentación, en el sueño, ni hablar en poder darme un momento en el día,
para poder hacer algo para mí. Yo creo que esto que habla Fer de ponerle pequeñas cosas, yo lo hablaba con un grupo de mamás y decía, a veces uno quiere hacer grandes cosas para poder desestresar, ver una película completa, por ejemplo. Pero a veces son pequeñas cosas como pintarme las uñas, como bañarme 5 minutitos más, y aprender a estar con esta capacidad de mindfulness, como decía Nati, de poder estar consciente de eso que tengo, ¿sí? En ese momento, poder enfocarme, poder concentrarme, poder permitirme disfrutar, ¿sí? Si no, invito a mi cerebro constantemente a que siga en modo supervivencia. Y así no se puede disfrutar nada, porque literalmente lo único que hago es tratar de combatir una amenaza que es externa. Y esta amenaza, que es literal, es real, está sucediendo, es externa y tiene muchísimas variables que no son controlables para nosotros. Entonces, esas variables son las que nosotros de alguna manera tenemos que invitarnos amablemente a soltarlas y a poder mirar cuáles sí podemos controlar. Y las que sí podemos controlar, que son muy complejas también, tienen que ver con las propias, nosotros los adultos que criamos, y sobre todo desde el paradigma de la crianza respetuosa, es literal, ¿no? Que se ve esto de que la crianza respetuosa tiene que ver con que todo sea fantástico, divino, respetuoso y pomposo y cuidadoso. Y en realidad la crianza respetuosa, yo creo que la base tiene que ver con que el adulto que cría pueda mirarse atentamente y pueda darse cuenta de sus patrones de crianza, darse cuenta de cuándo se equivoca y daña a su hijo por más amor que le tenga y repara. Creo que esa es el gran cambio de paradigma en la crianza, el poder permitirnos, como adultos que criamos, equivocarnos, pero vamos a equivocar 1.000.000 de veces, de diferentes maneras, pero permitirnos nosotros, porque somos seres humanos y porque tenemos un montón de cosas que nos van a suceder en el medio, y al estar atentos y a darnos cuenta, acercarnos y generar una reparación, ¿sí? Y una reparación en donde ahí le otorguemos a nuestros hijos esta sabiduría de que ellos nos entiendan, no importa la edad que tengan, ¿sí? No importa si tienen 1 mes o si tienen 18 años, no importa. El poder explicar, el poder expresar lo que me pasa, porque salir de ese lugar del adulto idealizado que todo lo puede y que nunca se equivoca y que nunca hace nada mal, es genial, y poder mostrarse como que lloro y lloro desconsoladamente y a veces hago berrinche y a veces tiro algo porque estoy muy enojado. El poder mirarnos con mucho amor en eso es lo más difícil. Y en estos momentos de aislamiento, en donde a veces pasa mucho en que están solamente un adulto con un niño encerrado en la casa y tienen que pasar así durante muchísimos días o meses, y es terrible, es muy difícil, porque no tengo a un otro adulto con quien conversar que sea en vivo y en directo, no tengo un contacto físico, pero el contacto físico estabiliza muchísimo al sistema nervioso, estabiliza psíquicamente, ¿sí? Entonces, el no tener un otro es complejo, pero tengo que aprender a tenerme a mí. Pero para eso tengo que tener como un vínculo más amable conmigo, que creo que es lo que es nuestro gran aprendizaje en esto. Y más allá de esto de que apareció mucho al principio, como decía Fer, esto de ver la oportunidad en la crisis y etcétera, pasó mucho tiempo, es muy difícil, pero es cierto de que esta crisis nos viene a enseñar algo muy importante. Al estar alejados de nuestros vínculos, creo que se caen de alguna forma muchas cortinas y muchos velos que poníamos y cómo nos sosteníamos en otros, y aprender a sostenernos en nosotros mismos, a conocernos nosotros, o aprender a conocernos con los vínculos que estamos en casa, ¿sí? No salir corriendo a tomarme con con el otro, o trabajar, etcétera, sino que empezar a estar atentos en este momento, en el aquí y ahora. Creo que es un gran aprendizaje, y un aprendizaje de todos los días, que a veces sale muy bonito y a veces no sale para nada. Voy a leer algunos comentarios que están llegando, me parecen súper interesantes. Estela, por ejemplo, decía, si me permiten confesar, este es mi espacio de soledad. Esta maravillosa charla es mi excusa para un poco de soledad de la crianza y de la casa y del estudio. Y ayer en otra clase de biodanza me preguntaron cómo estaba y lloré. Fue el único espacio donde alguien, ¿no?, validó y esto, ¿no? ¿Cómo estás? Ayer en otra clase de otro contexto hablábamos de esto, que
muchas veces en el puerperio pasa que solo preguntarle a una madre cómo estás es motivo para que se largue a llorar y empiece a decir un montón de cosas porque quizás en un mes, en 2 meses nadie se lo había preguntado. Y el aislamiento en muchos lados estamos viendo que se equipara un poco a lo que sentimos en el puerperio, el encierro, el estar lejos de otras personas, al vivir un tiempo que parece un loop, ¿no? Que me levanto, es siempre lavar platos, comer, hacer la comida, levantar juguetes, el baño, es todo un círculo que nunca termina. Y algo de lo que dijo Stella que me parece súper válido es el tiempo de soledad. Me parece que está bueno que cada miembro de la familia pueda encontrar un momento de aislamiento dentro del aislamiento. Total, antes decía Fer esto de estamos laburando y estamos cuidando además o intentando disociar. Digo, antes, para bien o para mal, podíamos entrar y salir de los roles, ¿no? Ya sea para ir a trabajar fuera de casa, ya sea para ir al almacén, no sé, para lo que sea. Ahora no hay posibilidad de entrar y salir, salvo que nos la autogestionemos, ¿no? Digo, que nos lo autogestionemos de la manera que sea posible. Ese baño de inmersión, te juro que lo vengo soñando, Fer. Vengo soñando un baño de inmersión. Estas pequeñas cosas que son pequeñas pero que son inmensas a su vez. Y por ahí agregar también, si me lo permiten, la gratitud, ¿no? Digo, no quiero soñar a discurso New Age ni a romantizar nada de lo que estamos transitando, que es terrible, pero verdaderamente quienes tenemos la posibilidad de estar sosteniendo un ingreso económico, quienes tenemos la posibilidad de gozar de buena salud, eso también es parte de la conciencia del aquí y ahora también. No borra todo lo otro disruptivo que estamos transitando, pero me parece que está bueno parar la pelota y decir, bueno, a ver, dentro de todo, ¿no? Qué bueno que tengo este techo, qué bueno que aunque no tengo un jardín, veo un árbol en vez de una pared blanca del otro edificio, qué bueno. Sigo leyendo algunos comentarios a ver si también ustedes quieren aportar algo. Camila dice totalmente de acuerdo con todo lo que exponen, estamos desbordados. Hace unos días vimos llorar a un periodista por no conocer a su sobrina y otra periodista que se burlaba de él. Entender al otro y evaluar las emociones es súper importante, poder entender de dónde vienen. Bueno, muchas gracias por los comentarios lindos. Lo mismo, validar todas estas cosas que están sintiendo, que parece como que hay pocos espacios donde hablar de estas cosas. Yo he leído muy poco, dentro de lo que es el aislamiento he leído un montón, pero este espacio que pensamos surgió justamente porque nos parecía que faltaba. Sabrina dice, ahora entiendo, incorporo el cuidado colectivo y quedarme en casa, me preocupa el después, perder el miedo a salir. Eso también, hay mucha ansiedad por qué va a pasar después. Que es un después en el que lamentablemente no podemos invertir mucha energía hoy porque ese después nos quita el ahora. Hace poquito en una reunión de equipo una de las profesionales decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando haya que volver? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cuál va a ser el protocolo? Tipo, no, ni lo hablemos ahora porque es gastar energía, las reglas cambian todo el tiempo, las condiciones, si el virus sí, si el virus no. Entonces, hoy, más que nunca, tenemos que vivir un poco más en nuestra proyección tiene que ser un poco más pequeña. Yo decía hoy, dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir, que por ejemplo en la semana tengo pequeñas metas y una de las metas es con mi marido los viernes a la noche tomamos cerveza. Entonces estamos toda la semana diciéndonos, ¿ya es viernes a la noche? 7:30 de la tarde recién podemos, cuando caiga esta pavada nos generó a nosotros, nos devolvió un pequeño proyecto de vida, súper chiquitito. Miren, que compartir el viernes a la noche, eso. Él los sábados a la noche hace asado y arma una lista de música en Spotify. Y está toda la semana preguntándome, che, ¿querés que ponga alguna canción? Miren, son nimiedades, pero en este momento son las nimiedades que nos devolvieron a nosotros algún tipo de ritual e indicador de tiempo más pequeño que nos quite la ansiedad del después. Sí. Entonces, de esta manera podemos ocupar en algo que que mueve también una energía más positiva y que nos permite armar algo relativo al placer también. Exactamente, algo que nos mantenga en un ritmo y que nos sostenga en este momento que voy a volver a repetir. Es feo lo que estamos viviendo y es difícil. Quiero acotar una cosa antes de seguir con las preguntas con respecto a lo que dijo Nati.
perdimos las transiciones. En general, cuando uno analiza actividades o analiza las rutinas, todas las actividades tienen momentos transicionales, que cuando somos pequeños las transiciones nos cuestan porque son momentos de mucho desconcierto y porque nuestra constitución psíquica, nuestro nivel cognitivo no nos permite poder proyectar tanto a futuro, pero cuando somos adultos las necesitamos, porque son pausas que nos hacen decantar lo que vivimos, acomodar, prepararnos y sumergirnos hacia el nuevo rol habiendo habido un corte. Hoy perdimos las transiciones. Estamos sumergidos en una bolsa de tiempo, insisto con esto, donde parece que todos los horarios son casi lo mismo y perdimos todos estos indicadores. No sé, yo digo que mi segundo consultorio es el colectivo, porque hay días que tomo muchos colectivos en el día y me encanta, porque voy en el colectivo escuchando música, pensando, y vuelvo renovada. Ahora, salgo de una sesión con una familia que está en un momento armando estrategias y automáticamente pongo un pie en la cocina de mi casa y ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, hiciste la tarea. Es difícil, es un desafío. Hay que inventarse esas transiciones de alguna manera. Totalmente. Pasillito en casa, un silencio en el baño, algo. Cecilia nos pregunta... Me parece... ¿Sigo? No, quería decir nada más que me parece fundamental esto que está diciendo. Nada menor esto de optimizar las energías que tenemos porque son sumamente acotadas en este momento. Entonces esto de focalizar en el presente que ya dice, me parece vital ahora. La incertidumbre es enorme y no se sabe cuándo termina, no se sabe de qué manera salimos. Entonces, poner mucha energía en algo que es totalmente incierto, ¿sí? En este momento nos debilita. Ya estamos con pocas energías, porque hay una contradicción intrínseca, ¿sí? Para promover la salud en esta situación. Difícil solución, ¿no? Porque todas las medidas para promover la salud física, para cuidarnos, para no contagiarnos de este virus, nos llevan al aislamiento, ¿sí? Y no promueve la salud mental. Entonces, para cuidarnos físicamente, ¿sí? Tenemos que, de alguna manera, debilitar cuestiones que hacen a nuestra salud mental que tienen que ver con el vincularnos, con el salir, con el no aislarnos. Entonces, ante esta situación irreconciliable, bueno, ahorrar energías y las pocas energías que tenemos, intentar aumentarlas en el entorno inmediato, en lo que sí podemos conectar en relación a nuestra cotidianidad. Eso. Bueno, leo la pregunta que nos hacía llegar Cecilia, dice: yo soy docente y pronto estaremos abriendo un espacio de reflexión para los padres. ¿Algún consejo? Yo tengo un primer consejo, y es que empiecen preguntándoles cómo están, por favor. Que empecemos habilitando qué es lo que realmente le pasa a la gente, si no, a veces estos espacios de reflexión quedan en lo superficial y vamos contestando todos lo que creemos que el otro quiere escuchar y nos mantenemos en una situación equilibrada que termina no habilitando la reflexión. En cambio, creo, esta es mi humilde opinión, si empezamos habilitando lo que el otro siente, ya abrimos un feedback, una comunicación ida y vuelta un poco más profunda. Sí, eso es humanizar también, ¿no? Tan simple y tan complejo. Pues si no parece que queda como ligado específicamente al rol educativo o a la continuidad pedagógica, y es imposible hacerlo sin abrir el juego. ¿Qué pasa en cada hogar? ¿Qué pasa con cada persona? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos, como decían antes? Porque hablamos mucho de ellos, pero nosotros también estamos, no somos máquinas, somos mamás como podemos, somos humanos, y está bueno pensar quién sostiene a quien sostiene, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchos comentarios que dicen esto de que no hay tiempo, ¿no? Sobre todo también sienten... Jor, te escucho un poco mal, Jor. Se escucha con delay. Sí. Sí, perdón. No, nada más acotar esto que decía Nati, sobre todo si hoy entendemos que el aprendizaje es imposible sin un equilibrio emocional, o sea, fundamental ir a entender cómo nos sentimos. Hoy, o sea, no podemos adquirir determinados aprendizajes que están muy vinculados a la currícula cuando estamos todos
estabilizados emocionalmente. Entonces, primero tenemos que abrazar a la familia, qué pasa ahí, qué pasa con los chicos, y bueno, y ver desde ahí qué se puede construir, ¿no? Acompañarlo con lo que está pasando. Sí, yo creo que es un gran desafío y está siendo difícil. Es una de las cosas que me parece que están sumando mucho estrés a las familias. Sí, la cantidad de tareas, no solamente al niño que tiene que aprender, es muy complejo por la situación en la que está, sino el estrés que le genera a los adultos que se tienen que sentar, aparte de las 3.000 tareas que tienen, se les suma esto más y literalmente me parece, y es mi opinión, que no es importante hoy, me parece que lo más importante se va a aprender adentro de la casa, con estos vínculos, reparando cosas, expresando, haciendo, si quieren, me parece que sería mucho más rico si nos pondríamos a explorar más, a potenciar más la inteligencia emocional, que todo lo otro que puede esperar, porque Totalmente. literalmente ahora no es necesario, no es lo más importante, no hay que salir corriendo para aprender ningún tipo de contenido. Y realmente hay muchos colegios que están dando mucha cantidad y los padres están muy sacados. Sí, es una exigencia muy grande para las familias y además yo siento que muchas veces no se cumple con el objetivo. Nos han llegado muchos comentarios diciendo que se batalla mucho con este tema y que los niños y las niñas cuando se sientan a hacer la tarea, mal humor, no querer escribir, y me pasaba en casa que cuando es cuestión formal, reglada, de tenés que escribir una oración con tal palabra, es a regañadientes, ¿no? Y cuando tiene que escribir él por placer, porque le gusta escribir, hace historietas y hace cuentos. Entonces yo pensaba, ¿por qué la escuela no puede encontrar la manera de meter la alfabetización o meter las matemáticas en algo que esos niños solos puedan encontrar esto, ¿no? La emoción, la curiosidad propia. Para un niño va a ser escribir una canción, para el otro va a ser otra manera, pero se puede y se pueden incluir. Yo entiendo que lleva como más trabajo, pero hacerlo más libre me parece que estaría cumpliendo una función mucho mejor, nada, y sin esa exigencia de que todo tiene que ser en cuaderno, poner la fecha, nos sentamos, vamos a resolver el cuaderno, Julia tiene 10 vacas, 5 vacas se fueron. Y es como que atrasa, más allá del contexto en el que estamos, yo siento que la escuela se quedó un poco. Sí. Sí, totalmente. Está en un paradigma muy viejito ya. Es muy notorio, cada día es más notorio y con estos pequeños que tenemos ahora se nota muchísimo, mucho el desfasaje. Bueno, sí, otros aprendizajes priorizados sobre lo pedagógico, dice Evangelina. Débora nos dice que hace 15 días le decía al marido que tenía miedo por la salud mental de su mamá, que pasa la cuarentena sola y extraña mucho, y por el bebé de 9 meses que no socializa con nadie más que con ellos, y su hermana, y que la mamá ahora está con ataques de pánico. Eso también está pasando mucho con la gente que está sola, ¿no? Gente de la tercera y cuarta edad que está pasando la cuarentena sola. Sí, justamente iba a decir, me resulta, por supuesto, un panorama muy preocupante el que cuenta de su mamá. No me resulta un panorama preocupante el de su bebé de 9 meses, porque está en una edad donde, digamos, aún los vínculos primarios son en general con quienes cohabitan, o sea, mamá y papá, si hay hermanos. No estoy diciendo que no haya consecuencias de esto porque no lo sabemos, pero ahí hasta tengo como una sensación de bienestar, digo, los hijos, la hijita de una amiga mía, cuando al mes del aislamiento ella le preguntó si estaba bien, cómo te sentís de estar acá encerrada en casa con papá y mamá, y la nena la miró y le dijo, mamá, ¿cómo voy a estar mal? Lo más lindo que hay natural es estar en casa con ustedes. Fue como, bueno, después ocurrieron otras cosas, la necesidad de ver qué está pasando afuera y demás, pero creo que los niños la están llevando dentro de todo, como los papás podemos hacer que la lleven. Sí. Sí, hay un poco de eso y por eso es tan importante plantearnos esto, cómo estamos las personas que estamos cuidando, en qué condiciones estamos, qué podemos modificar, qué pequeñas cosas podemos cambiar para poder estar mejor, porque todo redunda en que el ambiente de la casa sea mejor cuando estamos con cierta regulación, más allá de los posibles desbordes, de la tristeza, de las emociones que van a existir y van a estar y están ahí, no nos vamos, no es que yo ahora me voy a
voy a meditar y esta noche y mañana me levanto y soy Sai Baba reencarnada. No, van a seguir estando esas emociones y la falta de contacto, ¿no? Que era algo que también queríamos traer hoy, como para ir cerrando. Por ahí está bueno, no sé, Fer, si vos querés hablar un poco sobre eso. Sí, primero que nada, resaltar que nuestro primer diálogo, nuestra primera manera de socializar y de vincularnos con el mundo es a partir del tacto, que es el primer sentido que desarrollamos desde la panza, desde nuestra gestación. Por lo tanto, creo que queda más que claro que el tacto es absolutamente importante para nuestro desarrollo. La falta de contacto es equivalente a la muerte, o sea, el no estar en contacto. Algún dermatoma de nuestro cuerpo siempre está en contacto con algo porque no flotamos desnudos en un plasma, pero no es lo mismo el contacto con un objeto que el contacto físico, el abrazo amoroso con un otro, sentir su temperatura, su calor, bueno, ni hablar su aroma, todo lo que sentimos en ese abrazo que nos podemos dar. Y la ausencia de esto sí seguramente que está trayendo consecuencias. Nati, ¿quieres aportar algo? ¿Yo? Sí, te vi cara ahí. No estaba flasheando con lo que decías. Tenés una manera de hablar que te lleva, ¿viste? Creo que esa es una de las cosas que más preocupa realmente. Y aparte no les pasa, salen a comprar y encontrarse con alguien que quieren de casualidad y la sensación que hay de... Tremendo. Y se te corta el aire y haces esto. El otro día mi hermano me sacó el codo y me dijo, no, y fue como, ¿y el codo me vas a dar? Y me dijo, no, porque no le encuentro como que no le encuentro el sentido. Me dijo, te voy a llevar la bolsa de compras hasta la puerta de tu casa, cualquiera, pero fue como algo, compartir un algo. Vivimos enfrente, tenemos mucha cotidianidad y la perdimos. Y esa falta de piel y de contacto creo que es una de las cosas que más están doliendo. Y Jorge justo el otro día nos propuso algo hermoso en un grupo, que creo que se le fue internet a Angelina. Cayó, tenía mala conexión. Así que bueno, si quieren lo hago yo, no me va a salir como Jorge, que tiene esa paz y ese amor interior. Pero bueno, proponerles cerrar esta charla, ¿les parece bien cerrarla, chicas? ¿Están de acuerdo? Si tienen a alguien al lado, abrazando a la persona que tengan al lado, y si no tienen a nadie al lado, practicando algo rarísimo y hermoso. ¡Ay, justo está volviendo Jorge! Vamos a abrazar a Jorge. Jorge, ¿nos escuchás? Jorge, ¿nos escuchás? Ahora sí, volví a entrar porque se me había cortado la conexión. Estábamos justo contando cómo cerrábamos, proponiendo, hablamos del contacto y bueno, proponiendo esta propuesta hermosa que nos hiciste el otro día vos, si tienen a alguien al lado, abrazarse, y si no, y te doy la palabra para que lo continúes vos. Sí, invitarlos a eso, invitarlos a entrar en contacto con las personas de convivencia. El contacto es vital para los seres humanos, ¿sí? Para el cerebro. Desde que nacemos necesitamos contacto, necesitamos de este piel con piel que es fundamental para el desarrollo de nuestro cerebro, para nuestro desarrollo saludable, y esto sigue siendo fundamental a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, aprovechar, ¿sí?, los que están con alguien, ¿sí?, de poder conectar en un abrazo intenso, poder cerrar los ojos, poder abrazarse, poder recibir en ese abrazo todo lo que estamos necesitando, ¿sí?, sentir que necesitamos, y conectar con esta corporalidad, porque esto también nos eleva las defensas, es parte de la inmunidad que necesitamos, ¿sí? Abrazar a nuestros hijos, decirnos que nos queremos todos los días, a pesar de que nos peleemos, ¿sí? A pesar de que no aguantemos más estar juntos 24 horas, agradecer que estamos saludables, como decía Natu, y el que está solo, también hay una manera de autoabrazarse que también funciona, que es cerrar los ojos y sentir la corporalidad, ¿no? Poder tener esta autocompasión que decía Natu, que me parece fundamental. Para todos nos es mucho más fácil ayudar a otros y pensar en el bienestar de otros, pero también es fundamental que estemos bien sobre todo si estamos criando, para poder estar bien para nuestros hijos. ¿Sí? Así que bueno, los invito a abrazarse si pueden,
a diario. Es un poco todo lo que puedan. la mirada benevolente, ¿no? Que decimos tener la mirada benevolente hacia la infancia y siempre pensar lo mejor, no pensar que nos dijo esto porque nos está mintiendo o porque nos está queriendo pasar, sino darle la lugar a duda, y también la mirada benevolente hacia todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo, una palmada, un abrazo. Gracias por haber llegado hasta acá, y a nosotras mismas, ¿no? De decírnoslo. Me parece que es autovalidar todo lo que estamos haciendo todos los días, que puede parecer una pavada, es una tostada que le di a la mañana, pero eso lleva trabajo, tuviste que tostar el pan, probablemente lo hiciste al pan. Para empezar tuviste que pensar en el otro. En primera instancia tuviste que pensar en el otro y crear eso para dárselo, así que ya de entrada. Totalmente. Bueno, esperemos que haya muchos abrazos del otro lado, que no los podemos ver, pero así los imaginamos. Y muchas gracias a todas las que se sumaron hoy, sobre todo a las dos invitadas que nos regalaron este pedacito de tiempo. ¿Jor? Era saludo. No nos olvidemos. No, quería agregar que armamos armamos un pequeño archivo, ¿sí? Donde pusimos algunos recursos, ¿sí? De salud mental que están circulando gratuitos por si necesitan, algunos orientados a los adultos en general, otros a los adultos mayores, de salud mental perinatal, que Natu también pertenece a la red de salud mental perinatal y están ofreciendo guardias gratuitas. Bueno, hay guardias de todo tipo, de la UBA, de distintos grupos de profesionales, así que hay bastante más de los que tenemos en el archivo, pero bueno, ahí tienen puntualizados algunos por si les sirven. Son todos espacios de consulta gratuita por si llegan a necesitar en algún momento. ¿Lo tienen a mano el archivo para poder subirlo? Porque como yo tuve que cambiar de computadora y de no lo tengo acá. ¿Cómo lo subo? Donde dice Files. Decime cómo lo subo. El séptimo icono que tenés, donde está en la columna de la derecha, que hay una ruedita. Hay uno que dice Files. Ahí lo podés subir. Jorge, justo encima de la presentación con diapositivas. No sé si está viendo el mismo que yo. De la misma manera, porque tenemos diferentes diapositivas. No, Jorge. Justo arriba, el file. ¿El archivo lo mandaste a nuestro grupo de WhatsApp? Sí, lo mando, sí. Listo, ahora yo lo comparto. Ya lo busco. Tengo algo que me tapa. De todas maneras, si lo están viendo esto en diferido después grabado, no lo veo. Nuestro correo va a quedar igual puesto en la información. Vamos a salir de esta pantalla y es lo que me tapa. Lo voy a dejar por acá abajo. Ahí está. Bueno, cualquier cosa nos escriben a acreddecrianza@gmail.com, y de todas maneras vamos a dejar en el YouTube mismo todo lo que es texto escrito. Hay distintos recursos de donde hay atención gratuita para todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay bastantes espacios hoy terapéuticos. Ahí lo estoy compartiendo. Nacional, buenísimo, y ahora vamos a tener el archivo para quienes están ahora en vivo, que se lo puedan llevar y repartir y hacer llegar a quien lo pueda necesitar. Listo, ya lo compartí. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, ahí también lo tienen, si no, en la parte de files se lo pueden bajar. Lo vamos a dejar ahí. Ahora incluso cuando la sesión se cierra, todo eso queda habilitado un tiempito, así que se lo van bajando. Muchas gracias por estar del otro lado. Esperamos que este espacio haya sido un poquito aliviador
de lo que estamos pasando hoy. Gracias a Fernanda, a Natu, también No, gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Siempre un placer compartir estos espacios. Bueno, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Besitos. Gracias. Chao, gracias.